Comenzamos hablándoles de política y a la vez de congresos, y es que Juanma Moreno ha pedido una mayoría de estabilidad para que siga el cambio en Andalucía. Fue uno de los mensajes que transmitió en el 17º Congreso del PP andaluz celebrado el pasado fin de semana en Sevilla. Es nuestra noticia de portada en este Hoy Debatimos, en el que además vamos a abordar otras cuestiones que tienen que ver con comunicaciones, y es que el Partido Popular Europeo ha anunciado que va a apoyar la línea Sevilla-Huelva-Faro, de la que tanto se viene hablando en los últimos tiempos. Les hablaremos de sanidad y de cribado, el cribado de cáncer de mama, cuya crisis sigue coleando. En las últimas horas hemos conocido que la Junta de Andalucía ha cesado también a la viceconsejera de Sanidad, con lo que estaríamos hablando de la sexta destitución dentro de esta crisis. Miraremos a la sierra, y es que el sector de la castaña prevé una buena producción este año, pero también dentro de esta misma comarca, junto con la cuenca minera, se está hablando y mucho en las últimas horas de esa red de cajeros automáticos que ha puesto en marcha la Diputación Provincial. Un total de 38 cajeros automáticos van a comenzar o han comenzado ya a funcionar. Ahí ven ustedes el acto inaugural que tuvo lugar este lunes por la mañana en el municipio de Cumbres de Medio, el municipio menos poblado de toda la provincia de Huelva, con un total de 61 habitantes. Ese cajero que están viendo ustedes, que se ubica donde estaba estacionada una cabina telefónica hasta hace unos años, bueno, pues bien, este cajero que ven ustedes, ya digo, es el primero que forma parte de esa red de 38 dispositivos de este tipo que se van a ubicar en pequeñas aldeas y pequeños municipios de nuestra provincia. Es lo fundamental de este Hoy Debatimos, cuestiones que vamos a analizar con un plantel de lujo, como siempre, aquí en nuestro programa. Bienvenidos, comenzamos. Son las cuestiones que vamos a analizar en este Hoy Debatimos, como siempre, y ya digo, un plantel de lujo. Emiliano Cabot es el coordinador de la oficina de la marca Huelva y también portavoz del PP en el Ayuntamiento de Isla Cristina. Emiliano, muy buenas, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues su formación estuvo de congreso, el 17 congreso el pasado fin de semana. ¿Qué balance podemos hacer así en 30 segundos? A ver. Bueno, pues yo creo que un balance muy positivo, con una participación extraordinaria, con unos resultados al final para la elección de nuestro presidente, de Juanma Moreno, como presidente del Partido Popular de Andalucía, creo recordar, del 99,5%, y donde se reafirmó el compromiso que tiene el presidente Juanma Moreno con Andalucía y con los andaluces en todos los aspectos. Bueno, pues bienvenido Emiliano Emiliano Cabot. Emiliano Sanz es un histórico del Partido Popular, también fue presidente de la Diputación, creo que fue incluso presidente de la institución supramunicipal, creo, ¿no? Bueno, sí, fue presidente de la Diputación de Huelva, Emiliano Sanz Escalera. Exactamente, en la época de Alianza Popular. Bueno, pues damos paso también, saludamos a otro de los colaboradores participantes en nuestro programa, Pablo Gea. Pablo, muy buenas, bienvenido. ¿Qué hay, Antonio? ¿Qué tal? Bueno, pues se sigue hablando de comunicaciones, se habla de la línea Sevilla-Huelva-Faro, y ahora hemos conocido que el Partido Popular la va a trasladar esa reivindicación al Parlamento Europeo. ¿Veremos algún día esa infraestructura en marcha o no? Hombre, yo esperaría que sí, pero es como el resto de las infraestructuras que llevan mucho tiempo prometiéndose. Hasta que eso realmente no se ponga el primer ladrillo, no se ponga la construcción en sí, yo no voy a dar absolutamente nada por hecho. No dudo de la intención, pero desde luego la verdad que tras tantas promesas incumplidas por parte de los grandes partidos políticos, uno no puede ser menos que suspicaz. En cualquier caso, particularmente entiendo que es una medida deseable y deseada, y ojalá que realmente llegue a verse de manera material algún día, y todos los que estamos aquí pues podamos ser usuarios de ella. Bueno, pues bienvenido Pablo. Damos también la bienvenida a José Luis Barragán, otro de los habituales en nuestro programa. José Luis, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Bueno, pues sexta destitución la que se ha conocido en las últimas horas en la Consejería de Salud. Esto pone de manifiesto que se están moviendo las cosas, que se está gestionando, que parece que se está reconduciendo la situación, ¿no? Sí, yo creo que en estos últimos 15 días
la situación en cuanto al Servicio Andaluz de Salud está cambiando de manera positiva, ¿no? De esta forma yo creo que hasta que no se le haga a todas las mujeres la segunda mamografía no va a terminar. Hoy decía el consejero en los medios de comunicación que faltaban poco ya en las provincias de Granada, Sevilla y 5 casos en Huelva para terminar la segunda mamografía, con lo cual le dará tranquilidad a las afectadas, tranquilidad a la sociedad y bueno, pues yo creo que será un punto de inflexión para poder decir que la sanidad pública andaluza va a retornar. Parece ser que los presupuestos de este año de la Junta de Andalucía, que se va a debatir en los próximos días, va una cantidad muy importante para sanidad. Eso supone que se le da mucho apoyo, porque es verdad que necesita la sanidad pública andaluza, necesita un espaldarazo, apoyo, y esperemos que pronto bueno, pues volvamos a decir que la sanidad pública, como ha pasado en estos últimos años, podemos decir que es la joya de la corona. Bueno, pues saludamos también a Julio Díaz, otro de los colaboradores habituales de este programa. Julio, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas noches, Antonio, buenas noches a todos. Bueno, pues nos salimos de, si nos permites, Julio, de escaleta, de guión, y te pedimos una mirada general en pocos segundos de cómo está la situación, convulsa para variar, a nivel nacional, donde se está hablando y mucho del fiscal general del Estado, de Pedro Sánchez, de los presuntos casos de corrupción. Esto es un no parar, ¿no? Es un no parar, y los casos de corrupción se multiplican, los indicios y las pruebas también se van sucediendo. Hace muy pocas horas hemos sabido y escuchado, ¿no?, cómo la fontanería de Moncloa y de Ferraz pues hacía estragos, ¿no? Intentando pues buscar trapos sucios de fiscales, de guardias civiles y de todo aquel que pudiera poner encima de la mesa alguna prueba, algún indicio contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y no sé si todo se va a saber, pero los próximos días y semanas van a continuar apareciendo informes y más pruebas y más indicios, y estoy convencido de que el gobierno de Pedro Sánchez no llega a final de año tal y como está, de que va a haber un momento en el que se van a precipitar los acontecimientos y que esta primavera de 2026 vamos a tener elecciones también a nivel de Congreso de los Diputados. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en este sentido. Julio augura que tendremos elecciones en la próxima primavera, elecciones generales. Entramos en detalles en tan solo unos segundos. Comenzamos. Pues de esta forma comenzamos nuestro programa, entramos en detalles, o lo hacemos mirando a ese cónclave, a ese congreso que tenía lugar el pasado fin de semana en Sevilla, en la capital andaluza, donde el 17º Congreso del PP andaluz, bueno, pues revalidó el liderazgo, la presidencia de Juanma Moreno, tal y como estaba previsto en un principio. Hubo muy poca sorpresa, ¿no, Pablo? Sucedió lo que estaba cantado, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que, por otra parte, el Partido Popular no podía hacer otra cosa. Quiero decir, no había otro líder ni ninguna corriente interna digna de tal nombre, y aparte, llegado ya este momento que estamos en pre-campaña pura y dura, pues la verdad que tampoco tendría sentido, ni por parte del Partido Popular, ni por parte del PSOE, ni por parte de ningún otro partido, cambiar el candidato a mitad de partido. Ya el Partido Popular tiene que ir con Juanma sí o sí, porque no se nos olvide que gran parte del voto que tiene el Partido Popular aquí es un voto de carácter prestado. ¿A qué me refiero? Que es un voto de candidato, por el liderazgo o el carisma que puede proyectar el candidato. O sea que más que votar a la marca en Andalucía, se puede votar al candidato, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Sí, o sea, no solamente al candidato, pero desde luego el candidato es una parte muy importante de ese argumentario. Entonces el Partido Popular no podía, pienso yo, permitirse el lujo de prescindir de Juanma ahora, es decir, era una auténtica locura, ya tenía que ir con él, tanto con las virtudes como con los defectos. Y luego además otra cosa, tengamos en cuenta que ahora mismo el Partido Socialista pues no representa una alternativa política importante. ¿A qué me refiero? Que ahora mismo el liderazgo de Montero está literalmente destruido en cuanto a capacidad, claro, pero no tanto por ella, sino porque el Partido Socialista lo ha hecho tan rematadamente mal durante el tiempo que ha estado aquí, y es un recuerdo todavía fresco en la mente del elector andaluz, con lo cual sabe perfectamente el Partido Popular
que no tiene nada que temer del PSOE, que donde tiene que temer realmente es por parte de Vox. Y ahí entramos en la cuestión importante. El Partido Popular sabe que tiene que cargar todas las tintas para poder seguir manteniendo la mayoría absoluta. Sí, pues, que baje sí. una mayoría relativa y tuviera que pactar con Vox le iba a suponer un problema. Pues, entonces, de ahí la lógica claro, del cónclave para impulsar ese liderazgo. Bueno, vamos a ver qué opina de este asunto Julio Díaz, politólogo, porque eso se viene repitiendo, que el Partido Popular, más que temer como enemigo al PSOE, su adversario, como queramos llamarlo enemigo, estaría en Vox. ¿Julio lo ve así o no? Bueno, yo lo que quiero poner en valor, en primer lugar, Antonio, es que en Andalucía hay estabilidad porque hay gobernabilidad. Esto no lo hay, por ejemplo, en el conjunto del Estado y en otras comunidades autónomas, ¿no? Eso es muy importante porque retiene, atrae inversión y transmite y transmite seguridad y confianza. Y eso es clave para generar oportunidades y para generar pues crecimiento económico y empleo. Y eso Andalucía lo tiene. Cuando yo llegué al Parlamento por primera vez no llegaban a 40.000 millones de euros los presupuestos, ahora están en 51.000 millones. Y como muy bien se ha dicho en el plató, incluso los presupuestos para sanidad casi se han doblado, están en más de 16.000 millones de euros. Cuando entramos no llegaba a 9.000 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, Andalucía sin duda está creciendo y eso es estabilidad y que hay gobernabilidad. Y el Partido Popular, lógicamente, tiene al mejor candidato que podía tener, que es el presidente Juanma Moreno. Yo lo conocí siendo diputado, el líder de la oposición, y viví su transformación. Sí, ¿y de qué forma, Julio, le puede pasar factura a la crisis del cribado de los casos de cáncer de mama? ¿Esto al PP y especialmente a Juanma Moreno le podría pasar a factura de alguna forma o no tiene por qué? Sí, Juanma Moreno ha crecido, es evidente. Yo creo que al principio de la crisis, pues quizás en comunicación no se empezó bien, luego se rectificó, se han tomado decisiones, algunas de ellas dolorosas, y ha habido dimisiones, cosas que no hay en otros gobiernos, y de luego no hay en el gobierno de España con todos los escándalos que hay, toda la corrupción, y eso yo creo que es un ejemplo, también los ciudadanos lo van a ver así. Vox está en franco crecimiento como marca en este momento, eso es más que evidente, y está haciendo un trabajo que en muchos casos coincide, también lo tengo que decir, con la oposición que hace el Partido Socialista, ¿no? A veces parece que se ve una pinza muy, muy evidente. Vamos a ver hasta dónde llega, pero yo creo que el Partido Popular está rozando el mantenimiento de la mayoría absoluta. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero creo que el liderazgo de Juanma Moreno en este momento en Andalucía está incluso por encima de la marca del Partido Popular. Sí, ¿lo ve así José Luis, como lo está diciendo Julio, o no? Sí. Podemos discrepar, ¿eh? Yo creo que Juanma Moreno tiene tres cosas fundamentales en política, ¿no? Y es la moderación, la estabilidad y la gestión. La gestión que se ha venido comprobando en estos últimos años ha sido una gestión positiva, donde los andaluces, pueblos y capitales de provincia, pues están razonablemente satisfechos con la gestión de la Junta de Andalucía, ¿no? Moderación frente a la situación que se vive a nivel nacional. Es decir, que en el Gobierno de España hay estridencia, mientras que en la Junta de Andalucía, en el Gobierno andaluz, a través del presidente, de los consejeros, y pues hay moderación, ¿no? Y estabilidad, que es fundamental. El hecho de tener 58 diputados de 109 que tiene la Cámara andaluza, eso da una estabilidad que supone poder realizar muchas pero algunos, cosas. José Luis, hablan del voto prestado en las pasadas elecciones. Bueno, es una incógnita saber hacia dónde va a ir ese voto prestado, ¿no? Bueno, en estos momentos el Partido Socialista, que sabemos que tiene una maquinaria importante en Andalucía, porque ha llevado 39 años gobernando, pero yo creo que en los municipios y en las ciudades el Partido Socialista está en horas bajas y solamente se nutre de algunos candidatos y de algunos municipios donde es personalista la marca, ¿no? Pero como partido yo creo que no vende en estos momentos. Y sin embargo tenemos enfrente al Partido Popular. ¿Vox podría superar en intención de voto, como apuntan algunas encuestas, al PSOE? No, yo creo que Vox, que lanza un mensaje que tiene tres cuestiones, ¿no? Y es la inmigración, bueno, pues... El rechazo a la Agenda 2030. Eso es, tiene la cuestión de la agricultura o algo de
de Doñana cuando tuvo alguna cuestión, pero yo creo que poco más, ¿no? Es el mensaje. Es un mensaje además que lo mismo le sirve para Huelva, para Sevilla, para Jaén. O sea que es un mensaje, bueno, y tiene su público, es decir, que tiene su público porque tiene un número de votos importantes en Andalucía y a nivel nacional, ¿no? Pero yo creo que Juanma Moreno, bueno, pues ahora mismo tiene 58 diputados. Yo creo que la gestión que decías de la sanidad no le va a pasar una factura importante, ¿no? No se ve cierta preocupación en el Partido Popular de Andalucía, porque parece, José Luis, que en este Congreso se vio cierta preocupación. De hecho, el llamamiento de Juanma Moreno en varias ocasiones a la movilización para intentar conservar esa mayoría, ¿no? Bueno, mayoría suficiente. Él no habla de mayoría absoluta, mayoría eso suficiente. Se le escucha siempre a Juanma Moreno. Es decir, yo cada vez que le oigo en los medios de comunicación, pues dice que, bueno, pues que hay que seguir trabajando para poder mantener en la mayoría que es necesaria, ¿no? Pero, y sobre todo, que debe de escuchar las críticas. Y en estos momentos se ha visto en el tema de la sanidad con un consejero de sanidad, con Antonio Sanz, que bueno, pues tiene un bagaje de efectividad en la política y en la gestión muy amplio. Por tanto, cada vez que se le ha encomendado, que por parte del presidente del gobierno en aquel momento de Rajoy, que cuando fue delegado del gobierno de Andalucía, bueno, pues la gestión de Antonio Sanz ha sido buena. Es un trabajador, tiene la idea muy clara y yo creo que tiene lo que faltó en un primer momento en esta crisis de los cribados, y es la comunicación. Es decir, que él, aparte de que dice que trabaja 24 horas al día, de lunes a lunes, pero la comunicación comunica y explica la situación. Y bueno, se pone manos a la obra porque parece ser que en 15 días ha habido todas las mamografías que eran necesarias. Ojo, con una crisis que se planteó, como lo demuestra que ha habido ya 4 o 5 ceses importantes, ¿no? 6. Con este que se ha conocido de la viceconsejera de Sanidad, se conoció este lunes un total de 6 destituciones, ¿no? Emiliano, ¿cómo vemos el Congreso? Bueno, al principio decías que había estado bien la cosa, un balance positivo. ¿Qué novedad o qué destacaríamos de ese encuentro? Bueno, yo lo que destacaría es un poco el refrendo de muchas de las cosas que se han comentado aquí, ¿no? Juanma, no hay duda, no había que cuestionar la cuestión de Juanma. Juanma, el presidente, es el mejor presidente, a juicio de nuestro partido, que ha tenido Andalucía. Juanma tiene claro su proyecto y lo que tenemos que hacer, el esfuerzo que pide Juanma, no es frenar a nadie, ni ir contra nadie, sino es que los andaluces conozcan el mensaje que tenemos y los planes que tienen, que sean conscientes del esfuerzo que ha costado llegar a este punto, el esfuerzo que costó al Partido Popular conseguir gobernar en Andalucía, cambiar años de gobiernos que no habían sido lo mejor para los andaluces, y que ha traído esa calma y esa vía andaluza que dice él para que los andaluces podamos vivir con una seguridad jurídica que existe en Andalucía ahora, con unos proyectos que no existían antes. Entonces, estamos en una región que ahora mismo en la que se confía, lo decía Julio, que es fiable, que es segura y que tiene proyectos para potenciar y poner a Andalucía al nivel que debió estar siempre, y que en muchas épocas de la historia española pues ha sido denostada y además discriminada, ¿no? Y creo que el proyecto de Juanma sigue vigente a pesar de otras iniciativas que haya con más o menos intensidad. No necesita el Partido Popular ir en contra de nadie, sí transmitir el proyecto que tiene Andalucía, que es importantísimo que sigamos manteniendo esta línea, y para mantener esta línea necesitamos la estabilidad política que tiene el Partido Popular con la mayoría absoluta. Bueno, pues cambiamos de asunto, dejamos a un lado la política, dejamos a un lado los congresos y les hablamos de comunicaciones. Desde hace ya mucho tiempo venimos hablando de esa demanda social en nuestra provincia de unir por alta velocidad Andalucía y el vecino Algarve portugués, Sevilla, Huelva, Faro. Esto para el turismo, Emiliano, sería pues más que positivo, ¿no? Bueno, es muchísimo más que positivo. Es decir, en Huelva una de las carencias que tenemos en turismo son las comunicaciones. No solo, creo que cada vez que hemos venido aquí lo hemos hablado, pero es que no debemos de dejar de hablarlo y de reivindicarlo, porque es importantísimo. Unas carreteras que no están en las condiciones que querríamos, unos accesos desde la carretera a la playa que tampoco están en las condiciones que deberían, y además necesitamos pues este tipo de infraestructura. Hablamos de aeropuertos, hablamos de AVE, en este caso de AVE es fundamental, es decir, llegar a Isla Antilla en transporte público desde Madrid, pues
es una odisea, ¿no? Tienes que coger 2 trenes, un autobús o 2 autobuses. Necesitamos esas comunicaciones rápidas y no solo por el tiempo que se tarda, sino que el AVE y los aeropuertos posicionan destino. Es decir, si nosotros tenemos AVE, Huelva sale en el mapa. Es decir, no se trata solo del tiempo que se podamos ahorrar en un trayecto, sino que te sitúa en el destino, te sitúa en los turoperadores. No es lo mismo ir a unas ferias, como me comentabas antes, ir a Londres a vender un destino diciendo que tenemos a Sevilla a 20 minutos o a 15 minutos y a Faro a 15-20 minutos, que decir lo que tenemos a 1 hora de autobús. Entonces, por supuesto, es mucho más fácil atraer destino, porque por eso, no solo por la velocidad del transporte y la calidad, sino que te sitúa en el mapa. Las infraestructuras de comunicación lo que hacen es que los agentes que se dedican a vender además el turismo, si hablamos de turismo, pues consigan que sea mucho más fácil atraer a visitantes, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un problema, bueno, uno de tantos problemas en cuanto a esta demanda, y es que, Julio, el gobierno español parece que no está muy por la labor en comparación con el portugués, que sí parece que apoya esta infraestructura. Y claro, con un gobierno que mira para otro lado cuando se reivindica esta infraestructura, pues en fin, la cosa se complica, ¿no? Sí, es complicado y tenemos al ministro que tenemos. Yo confío en que haya otro gobierno en 2026 y se desbloqueen proyectos como este, ¿no? Porque parece que Álvarez ha puesto mucho énfasis en Europa, por ejemplo, para que las lenguas cooficiales en España pues se hablen en Europa de forma infructuosa, ¿verdad? Y no ponen énfasis desde el gobierno de España en que esta infraestructura no se lleve hasta el año 2050, con el potencial que tiene la provincia de Huelva en este momento. La minería está en pleno auge. Tenemos el Valle del Hidrógeno Verde, tenemos el sector de los frutos rojos muy potente, ¿no? Y necesitamos, bueno, el sector turístico y otros, ¿no? Huelva se puede posicionar muy fuertemente en muchos sectores y eso requiere nuestra infraestructura y parece, y digo solo parece, aunque lo entrecomillo, que durante muchos años algunos políticos han entendido que Huelva estaba amortizada porque la tenían controlada políticamente. Bueno, esto ya no sucede. Esa conformidad de Huelva se rompió en las pasadas elecciones, cuando hubo cambio político en Andalucía en 2018. Y bueno, ya que nos hemos quitado esa brida, pues vamos a seguir peleando por la infraestructura. Yo creo que el nuevo gobierno que venga va a ser sensible a esta infraestructura y también para la infraestructura hidráulica. Que no se nos olviden que tenemos la presa de Alcolea sin que se mueva nada, y con esa actitud irresponsable infantil del gobierno de España. Y también el traspase al condado y el desdoblamiento del túnel de San Silvestre. Por nombrar algunas importantes, o el desdoblamiento de la 435, que es fundamental para que no esté nuestra sierra, nuestro Andevado tan lejos de un turista que desembarque en Huelva a través de un crucero, ¿no? El gran yate, ¿no? Sí. Que se llama. Sí. Bueno, pues Pablo, ¿por qué el gobierno central trata de esta forma a nuestra provincia? ¿Qué le hemos hecho? Pues fíjate, me ha hecho la pregunta clave porque era con lo que yo quería intervenir. Has comentado tú antes que dejamos la política para hablar de comunicaciones, pero es que esto también es política, es política pura y dura. Y es más, es el ejemplo más perverso de la estupidez, de la ceguera y del yoísmo político más lacerante. Porque aquí todo va, en el fondo, de que el gobierno central es de un color y esta iniciativa parte de un partido de otro color. Entonces, lo que hace el contrario yo no lo apoyo y viceversa. Ya está. Es el único horizonte que tiene ahora mismo el gobierno. Y es una cuestión política porque precisamente uno de los hándicaps, y creo además que una de las últimas veces que lo comentamos, estamos hasta los 4 mismos aquí en este mismo plató, es decir, las mismas caras, y comentamos eso, que realmente Andalucía, que necesita de industrialización, que necesita de turismo, que necesita de comercialización, todo ese tipo de avances se van a ver frenados si no existe una adecuada comunicación, ya sea por vía aérea, por vía marítima, por vía terrestre, por carreteras, por vía férreas, lo que sea. Y esto es algo que es técnicamente beneficioso, es decir, es algo que es bueno para la comunidad y bueno para la sociedad, independientemente de cuál sea el gobierno que esté en el poder en la Junta o que esté en el poder en Madrid. Con lo cual, es absolutamente incomprensible, al margen de cualquier tipo de razón técnica o diplomática,
que el gobierno central se vaya a oponer a eso, porque aparte es una reivindicación, y estamos hablando además que el gobierno luso está por la labor. Cuestión diferente sería que los lusitanos dijeran que no quieren saber absolutamente nada del tema, pero aquí el bloqueo está precisamente en el gobierno central, que está bloqueando la cuestión por una motivación política, cuando realmente todos los informes importantes que tratan la cuestión han puesto de manifiesto y encima de la mesa las ganancias que va a obtener la Comunidad Autónoma de Andalucía y por ende España, con lo cual no hay ninguna razón técnica para oponerse, solamente una razón política, y es el color, ni más ni menos. Claro. Hablamos de infraestructura, José Luis, pero también, bueno, decía Julio, recordaba la situación de la presa de Alcolea, del desdoble del túnel de San Silvestre, pero tenemos ahí un proyecto largamente reivindicado en nuestra provincia, yo creo que desde los años 80 se viene reivindicando, que es el nuevo puente internacional sobre el Guadiana, que uniría Sanlúcar de Guadiana y Alcautín, del que no sabemos qué va a pasar. Se comentó que los fondos europeos podrían caducar, no sé si José Luis tiene algún dato. Bueno, parece ser, y en las últimas semanas hemos tenido noticias que hay ya la redacción de un proyecto donde puede ser una realidad. O sea que afortunadamente vamos a tener un nuevo Porque puente. los accesos le correspondería a la Diputación, ¿no? La Diputación Provincial sería los accesos, que además sería al sur de Sanlúcar de Guadiana, para que enganchara con el Granado, ¿no? Sí, pero que no sabemos si el Gobierno central va a hacer sus deberes en este Bueno, parece sentido ser tampoco, que ya están convencidos y han dado un poco su brazo a torcer para construir ese nuevo puente sobre el río Guadiana, que es necesario para el turismo. Sanlúcar de Guadiana y la parte del Alentejo, pues bueno, tienen muchas comunicaciones, muchas relaciones económicas. Alcautín todavía es Algarve, ¿no? Pero bueno, está muy cerquita del Bajo Alcautín Alentejo, es ¿no? Algarve, pero ya empieza a llegar el Alentejo por allí, o sea que es el último pueblo del Algarve portugués, ¿no? Pero yo creo que con el tema de las infraestructuras tenemos que tener unas prioridades. Nosotros en Huelva muchas veces hemos estado solicitando, exigiendo bueno, pues muchas infraestructuras. Nosotros tenemos que tener, y yo creo que la mesa de la infraestructura, que la lidera la Diputación Provincial de Huelva y donde hay consenso por parte de los sectores políticos, de los sindicatos, empresarios, colectivos diferentes, yo creo que tenemos que tener bueno, pues las prioridades de las infraestructuras. Y aquí tenemos, decían, las infraestructuras hidráulicas, que son imprescindibles, es decir, que el canal de Triguero, la presa de Alcolea, el desdoble de San Silvestre, que llegue el regadío al condado. Somos una provincia excedentaria en agua, es decir, tenemos mucha agua, pero hay que almacenarla. Y la presa de Alcolea no solo ya el almacenamiento, es que para evitar que pueda convertirse, lo que ha pasado lamentablemente hace ahora un año en Valencia, de las inundaciones, en Gibraleón y en la parte baja de Huelva, de la capital, ¿no? Para eso necesitamos que se construya la presa de Alcolea, que no se entiende muy bien por qué no se hace. Pero es que después tenemos muchas infraestructuras que son necesarias, muy necesarias. Tenemos el desdoble de la 435, que los partidos políticos han venido diciendo que se iba a desdoblar y al final nada. Tuvimos además la mala suerte de que el desdoble, la circunvalación de Trigueros y Bea, no la han hecho ni siquiera con un doble carril en cada sentido. La única obra ahora importante que se está haciendo, se va a hacer, y en los últimos años en Huelva, es el tercer carril de Almonte a Rocío. Porque por lo demás aquí no se ha hecho por parte del gobierno central ninguna obra importante, ¿no? Pero tenemos el cacareado AVE de Huelva a Sevilla. Nosotros hemos venido diciendo que el AVE es bueno, es positivo, estamos a favor, pero que quizás con una lanzadera que ponga Sevilla-Huelva en media hora, eso es algo que hay que hacerlo urgentemente, porque la DIA, es decir, la Declaración de Impacto Ambiental, el Partido Socialista, lamentablemente, dejó que se caducara. Y así ha habido el retraso que hay, ¿no? Sí. Pero tenemos el puente sobre el río Diel, que tanto afecta a los habitantes de Aljaraque, de Punta Ambría, de Cartaya, de la costa occidental de Huelva. Eso es vital. Que también el puente sobre el río Diel se haga o un tercer carril con un tablero o un carril reversible, porque necesitamos la infraestructura. Y bueno, pues la última que necesitamos es la reparación de las carreteras.
nosotros no podemos tener en la situación. Ahora, cuando llegábamos aquí a los estudios, venimos por la Nacional 445, que es la que comunica la A49, es decir, la autopista Huelva-Portugal hasta Lepe. Y eso es una carretera que le corresponde al Gobierno de España y está intransitable, pero hay muchísimas carreteras en la provincia. Y yo la creo que Nacional eso 431 también está. y la A49, de es decir, que en Huelva necesitamos de una vez por todas que las infraestructuras sea una realidad, tanto construir... Tenemos que irnos a publicidad, José Luis. Un alto en el consabido aeropuerto. Lo del aeropuerto es un tema que no se entiende. Es decir, un aeropuerto que lo va a hacer la iniciativa privada, que no le va a costar un solo euro al Gobierno de España, no entendemos cómo el Partido Socialista, antes junto con Podemos y ahora con Sumar, se le están poniendo tantos palos en la rueda para que la iniciativa privada, repito, no construya el aeropuerto en Huelva. Un breve alto en el camino, José Luis, y en tan solo unos segundos aquí continuamos. Seguimos en este tiempo de actualidad, en este tiempo de análisis, en este Hoy Debatimos, y una de las cuestiones que vamos a plantear, aunque ya hemos hablado de ella de pasada con nuestro primer asunto, les hablamos de esa destitución, la sexta en la Consejería de Sanidad, que tiene que ver o que está dentro, coincidiendo con esta crisis en el cribado de los casos de cáncer de mama. Esta sexta destitución de la viceconsejera de Sanidad, ¿de qué forma lo podríamos entender? Emiliano. Bueno, yo creo que lo podemos entender en el espacio en el que el presidente está tomando decisiones después de un hecho terrible que ha ocurrido, por el que creo que se ha hecho lo que debe hacer un político, que es primero pedir disculpas, asumir responsabilidades y tomar decisiones. Y eso es lo que se ha hecho desde la Junta de Andalucía, pedir disculpas a las personas afectadas por este error garrafal, horrible, tomar decisiones sobre todo lo que conlleva los errores que han ocurrido y, además, reforzar todo para que no vuelva a ocurrir. Y eso se toma asumiendo responsabilidades, y asumiendo responsabilidades en toda la cadena o la estructura que tiene la sanidad andaluza, desde el político hasta el técnico. Entonces, se toman decisiones desde más alto nivel, desde la consejera que dejó y cesó en su cargo, hasta, como hemos visto, pues jefes de servicio o directores, bueno, toda la cadena que ha ido asumiendo responsabilidades. Porque, a diferencia de en otros sitios, aquí en Andalucía y el Partido Popular es consciente de la responsabilidad que tiene sus cargos y es consciente del daño que puede provocar una mala decisión. Y ante eso hay que tomar decisiones y ser responsables. Y creo que Juanma Moreno y la Junta de Andalucía ha dado ejemplo de cómo afrontar una crisis sin esconderse, dando la cara, afrontando los problemas y hablando con todos los damnificados. Es decir, para mí, y hablábamos antes del Congreso, lo que ha hecho Juanma Moreno con esta crisis ha sido reforzar su posición de liderazgo que tiene en Andalucía, asumiendo esa responsabilidad que muy pocos políticos en España, y lo hemos visto en los últimos años, son capaces de asumir. Esa para mí sería un poco, perdóname, el resumen de la crisis, más allá del drama sanitario que puedan sufrir algunas personas, pero si hablamos políticamente de este tema, yo creo que para mí yo estoy orgulloso de estar en el partido que estoy y de cómo se ha afrontado esta crisis, ¿no? Pablo. Vamos, yo creo que todo el mundo podrá estar de acuerdo, independientemente del partido político en el que milite o que apoye, que esto ha sido un problema y ha sido una tragedia. Evidentemente, cualquier tipo de medida encaminada a depurar responsabilidades y a corregir los errores es siempre bienvenida. Pero creo que aquí se pone de manifiesto que realmente sigue existiendo un problema importante con el tema de la sanidad. Y estoy comentando esto sin acritud, es decir, no lo estoy comentando con el ánimo de meter el dedo y decir que uno es bueno, que otro es malo, doy mi honesta opinión. Y creo que realmente con la sanidad es algo que a Juanma Moreno sí le puede llegar a afectar. Habrá que ver en el momento en el que tengan lugar las elecciones si le afecta más o le afecta menos. Pero realmente lo del tema del cribado creo que ha sido un problema importante que evidencia que hay que depurar responsabilidades, ya no solamente a nivel político, hay que hacerlo a nivel administrativo y hay que hacerlo también con respecto a las empresas de carácter concesionario. Sí. Quiere decir, si hablamos de responsabilidades, no solamente puede ser responsabilidad política, sino también las responsabilidades jurídicas.
Está claro que eso es un problema, hay que avanzar en la solución de ese problema y creo que además ha habido ahí un fallo importante de comunicación, ¿no? Es decir, a la hora de gestionar la crisis. Porque en un primer momento se dijo que eran 4 o 5 casos aislados, ahora nos hemos dado cuenta de que son muchísimos más. Entonces, esa gente que ha sido damnificada y esa gente que está exigiendo esa responsabilidad merece una respuesta. Y como digo, aquí la cuestión no es entrar ahora a decir que si la culpa es de uno o la culpa es de otro, pero está claro que se evidencia que hay que hacer un cambio importante en el modelo de la sanidad y que cualquier tipo de actitud y cualquier tipo de política encaminada a modificar ese modelo, que está claro que produce este tipo de deficiencias, tiene que ponerse encima de la mesa, tiene que ser defendido y tiene que ser aplicado. José Luis, ¿qué opinas? Esta situación de los cribados, del cáncer, especialmente de cáncer de mama, que ha sido algo lamentable, ¿no? Que lo han sufrido muchas miles de personas, que ha supuesto cierta desconfianza en el sistema. Yo creo que hay que empezar a modificar, a corregir. A partir de ahora, con los presupuestos de la Junta de Andalucía, donde parece ser que van destinados 16.000 millones de euros, una partida muy importante, un porcentaje importantísimo de la globalidad de los presupuestos, puede mejorar. La sanidad pública andaluza, que fue la joya de la corona hace ya muchos años, ha venido pasando por momentos a partir del año 2010-2011, vino pasando por una crisis impresionante, ¿no? Y especialmente en la provincia de Huelva. Esa crisis se está recogiendo los frutos, ¿no? Todavía. Aquí se prometieron unos chares que no se han construido, como el chale de la Costa, el chale del Condado, el chale de Aracena. No solo no se ha construido, sino que se han tirado los recursos. El chale de Aracena está el esqueleto de un edificio cuando uno pasa por la Nacional 433, antes de llegar a Aracena, desde Jabugo, y se encuentra allí el esqueleto desde hace 14 años. Y el Partido Socialista ha venido defendiendo con mentiras la paralización de este edificio. Digo con mentiras porque durante muchos años dijo que era un problema del contratista o del constructor de ese chare. Y hemos visto que no, que es incierto, porque el chare no se terminó después de 14 años. En la sanidad andaluza, especialmente en la provincia de Huelva, donde estamos, se decía que tenían que haber un centro de referencia hospitalario a menos de 30 minutos. Y no es cierto, porque desde Encinasola hasta el Hospital de Río Tinto se tardan más de 30 minutos. Desde muchos pueblos de la sierra hasta Río Tinto se tardan mucho más de 30 minutos. Y eso lo vienen padeciendo los usuarios de la sanidad, ¿no? Los médicos sabemos que en los últimos años han estado maltratados y los sanitarios en general, y se han tenido que ir de Huelva. Es decir, en Portugal, en el país vecino, hay muchos sanitarios, enfermeros, auxiliares y médicos que están trabajando porque tienen mejores condiciones laborales, tienen mejores contratos. En la última época de Susana Díaz, en la Junta de Andalucía, se hacían contratos de un día, de 6 horas a los profesionales. Y bueno, pues ahora estamos recogiendo todos esos frutos, ¿no? Los centros de salud, vemos que el último centro de salud que se ha construido en la provincia fue el inaugurado, ha sido el de Niebla, el de Rociana y el de Huelva, el del estadio, ¿no? Pero yo creo que la sanidad pública nuevamente necesita un espaldarazo, y con el presupuesto que en los próximos días se va a aprobar, porque Juanma Moreno tiene mayoría absoluta, va a ser, y con el consejero. Yo tengo fe y esperanza puesta en Antonio Sanz, ¿no? Sí. Porque en los últimos días ya lo está demostrando que puede ser un baluarte importante sin ser sanitario, pero tiene la cabeza muy bien valorada desde el punto de vista de gestión, y puede ser un espaldarazo. Huelva necesita que se cambie el sistema sanitario en cuanto a la atención, porque hay muchas listas de espera, la atención primaria no funciona, y al no funcionar la atención primaria, pues resulta que se colapsan las urgencias. Pero todo esto, Antonio, pasa porque
hemos pasado o estamos aumentando la población. Afortunadamente la sanidad, afortunadamente digo, es universal y gratuita y muchas veces se utiliza la sanidad pública. Decían que le querían mandar una carta. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, pues somos más papistas que el Papa, ¿no? De mandarle una carta para decirle a todas las personas que utilizamos o que usamos la sanidad pública, una carta, un documento diciéndole, mire usted, la operación suya ha costado tanto dinero, la estancia suya en el hospital ha costado tanto dinero. Lo que pasa es que eso a lo mejor políticamente no es correcto, claro. Pero es verdad que utilizamos, cuando uno está en la rueda de la sanidad pública, en un hospital, para una operación, para una prótesis, para cualquier cosa, y llega ya el momento de hacerse la prueba e ingresar, todo el mundo estamos maravillados. Es decir, cuando uno ya está enganchado y llega a la última, pero hasta que llega ese momento, pues tenemos muchas dificultades, muchas dificultades. Sí. Y desde luego finalizo con el tema de la asociación de las personas con cáncer de mama. Ha sido un fallo estrepitoso, que eso hay que reconocerlo, que bueno, lamentablemente pero ha surgido. No entiendo ese fallo dónde está. O sea, si mencionamos a Mama, el fallo dónde está. Es que no. No, el fallo desde el sistema de sanidad público. Es decir, que el servicio sanitario es el que ha tenido bueno, pues el fallo. Dicen que es porque hay un técnico de Philips que es el que lo quita. Ahora hay muchísimas causas, sí, ¿no? Pero bueno, yo espero que pronto se solucione. Y sobre todo, Antonio, y termino, que no se haga política con esto. Bueno, es decir, que no tanto, se haga sangre, difícil, porque lo ¿no? que tenemos es que unirnos para tener una sanidad pública mucho mejor. Bueno, pues Julio también seguro que tiene una opinión forjada sobre esta cuestión. Julio. Sí, además muy breve. Lógicamente ha sido un problema importante. Creo que el gobierno andaluz, y lo dije antes, al inicio de la comunicación, no fue todo lo buena que debiera haber sido. Yo sí creo que la voluntad era la de solucionar el problema. Se han asumido responsabilidades, se pidió al inicio de todo disculpas. ¿Y habrá nuevas destituciones, Julio? El presidente ha dado la cara, hay un nuevo consejero que es muy ejecutivo, yo lo conozco, que también he trabajado con él y sé que lo va a dar todo por mejorar esta situación, Antonio. Y bueno, también sé que hay una utilización política del dolor de las personas por parte de un determinado partido político que es el Partido Socialista Obrero Español. Lo hemos visto con la Dana, donde parece que ellos no tienen ninguna responsabilidad y solo es Mazón el que la tiene, y no, porque hay unas obras ahí que no se hicieron, hay una ministra que se fue, un secretario de Estado que nos está haciendo un daño, un Huelva tremendo, que es Hugo Morán, que tampoco estaba, y unas obras que no se hacen de nuevo. Y si viene otra Dana que, los incendios en verano, ¿verdad? Si necesita algo, que lo pida. Entonces, se está utilizando el dolor de las personas, un dolor sentido, cierto, con un problema importante, en beneficio político propio. Y la prueba está que a Mama hoy el consejero ha dicho que, bueno, que si conocen tantos casos, ¿por qué no lo ponen a disposición del gobierno para una mejor y pronta solución? Parece que a ellos se les está escapando algo, con humildad, pero no es así. No tienen tiempo en agenda para una reunión con el consejero, pero sí tienen tiempo para criticar y decir que van a hundir, no van a parar de mandar escrito al SAS hasta que lo hunda. Pues yo lo dije claramente en el programa, si es para mejorar el SAS, a mí se me tiene al lado, pero si es para hundirlo, se me tiene enfrente. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Entonces, la utilización que está haciendo el Partido Socialista de este tema, pues muy grave, como otros, porque están en un nivel de crispación y de enfrentamiento brutal, y en Andalucía no tenían otra brecha que abrir que la de la sanidad, y están intentando estirarnos todo lo que pueden. Ahora están pidiendo pues que Amama comparezca en el Parlamento. Bueno, pues Amama podría ir también a reunirse con el consejero, que lleva semanas pidiendo eso. Y no se reúne, y dos sindicatos se desmarcaron este fin de semana claramente porque vieron la utilización y la manipulación de esa convocatoria de este fin de semana. Y ya no han sido tan numerosas, yo creo, y en cuanto al impacto, Antonio, y esto termino, yo creo que se están tomando decisiones, que se va a reestructurar el SAS, va a haber una reestructuración importante, que se viene ejecutando un plan de infraestructura sanitaria, igual que uno educativo, que en Huelva lo hemos visto, que es verdad que venimos de muy atrás, y bueno, se va avanzando, pero esto no se hace de un día para otro, ¿eh? La joya de la corona, el gobierno anterior al cambio político la había convertido en una baratija. Ha habido que regenerar el tejido, y termino diciendo algo que es evidente. Nos faltan profesionales, Antonio, faltan médicos, igual que faltan jueces, igual que faltan guardias civiles o policías. Y estas son decisiones que toma
el gobierno de España. Parece que nos están cerrando absolutamente todos los grifos para ver si luego ellos son capaces de encabezar las pancartas y recoger el descontento de forma populista de los ciudadanos. No quiero pensar que van a seguir haciéndolo a pesar de lo de la gente. Bueno, pues ahora sí que dejamos a un lado la política y el conflicto y hablamos de cuestiones agradables, positivas. En este caso, lo decíamos al comienzo de nuestro programa, el lunes tenía lugar el acto inaugural de la red de cajeros automáticos de nuestra provincia. ¿Les puede parecer muy, en fin, quizás no vean la importancia, porque utilizar un cajero, pues casi todos lo tenemos a mano, los utilizamos desde hace ya mucho tiempo, pero en cambio en el municipio que están viendo ustedes, que es el municipio menos poblado de la provincia y el segundo en Andalucía, Cumbres de Enmedio, en plena sierra de Aracena y muy cerquita de la provincia de Badajoz, con 61 habitantes, bueno, pues nunca han tenido médico, por supuesto nunca han tenido cajero. Para disponer de dinero en efectivo tenían que viajar, ir al pueblo de al lado o que el de la tienda le prestase dinero, en fin, barbaridades que tenían que hacer para conseguir dinero. Esto es una reivindicación histórica, ¿no, Emiliano? Pues sí. Yo creo que ha sido un logro muy importante. La Diputación de Huelva es el ayuntamiento de todos los pueblos, como se suele la entidad supramunicipal, ¿no? El ayuntamiento de los ayuntamientos, pero sobre todo el ayuntamiento de los pueblos pequeños. Claro. Y en este caso, el presidente David, desde que empezó la legislatura, David Toscano, ha estado trabajando porque esto se cumpliera, porque era un objetivo suyo desde el principio, porque es una necesidad que se pedía, que sabíamos que estaba ahí, no solo en la sierra. Se han instalado cajeros, por ejemplo, en Pozo del Camino, en zonas más cercanas por aquí, pero que son barriadas o pueblecitos que no llegan a eso, ¿no? Y no solo para sacar dinero, también es para poder realizar todas las gestiones que se hacen digitales con la administración. Puede pagar un recibo, puede la contribución, bueno, pues muchísimas gestiones que se pueden hacer a través de ese cajero. Yo creo que es un logro muy importante, es un éxito de la Diputación de Huelva que eso haya llegado y a estos pueblos tan pequeños, ¿no? Yo creo que es una de las cosas de los que creo que debemos de estar orgullosos, de uno de los hitos que se hayan podido conseguir en lo que llevamos en la Diputación. Claro, bueno, pues son 38 cajeros distribuidos en pequeños municipios y aldeas de nuestra provincia, fundamentalmente en la sierra, en la cuenca minera, también en la costa hay algunos. ¿Cómo valoramos este gesto? Pues fíjate, Antonio, esta es una de las cuestiones de las que creo que nadie puede discrepar. O sea, esto sí que es una cuestión técnica pura y dura. Política, porque es una iniciativa política, pero es una cuestión técnica porque siempre hablamos, ¿no?, de la España vaciada. Aquí la hemos reivindicado y la hemos comentado mucho. La única forma que tú tienes de evitar que determinadas zonas se vacíen es proporcionando servicios para esa población. Entre otras cosas, uno de los elementos de los que se queja muchísima gente que vive en los pueblos es que no tiene sucursales bancarias. Es que para hacer cualquier cosa tiene que irse a la ciudad y te vas con tu coche. Te vas con tu coche que contamina, que se mete por la zona de bajas emisiones y para hacer un ingreso en el banco o sacar dinero o hacer cualquier cosa con tu gestor de la entidad, tienes una multa de 2.000 euros. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente este tipo de medidas son las que sirven para que efectivamente los pueblos tengan una nueva identidad, y esa nueva identidad pueden tenerla porque la gente a la hora de la verdad decida permanecer ahí, porque claro, es así, es decir, si hay un desabastecimiento, perdón Antonio, si hay un desabastecimiento absoluto de servicios de cualquier naturaleza, ¿qué es lo que hace la gente joven? La gente joven se irá, porque evidentemente ¿quién va a estar en una zona en la que no tiene ese tipo de cosas a mano? Entonces, esto sirve muchísimo para aclimatar la nueva realidad de los pueblos, para dar a entender de que el pueblo está ahí, la administración está ahí y los servicios también. Y quien dice esta medida dice un montón de medidas más que tendrían que aplicarse. Así que creo que nadie puede estar en contra de ella, hay que saludarla, hay que darle la bienvenida y ojalá que sea la primera de muchas otras en la misma senda. Bueno, pues José Luis es un viejo enamorado de la sierra, donde estuvo el pasado fin de semana. ¿Cómo calificamos esta medida, José Luis? Bueno, esos son los detalles que hacen felices a las personas. Y lo fundamental de la política son las personas. Porque muchas veces nos dedicamos a las cosas muy grandes, a los grandes proyectos que nunca llegan, se eternizan y puede haber discrepancias, como acaba de decir Pablo. Sin embargo, esto es una atención a las personas que es lo más importante. En la vida y especialmente en la política tenemos que ayudar a los demás, tenemos que trabajar por los demás. Y en este caso hay que felicitar a la Diputación Provincial, a su presidente, porque está haciendo bueno, pues felices a mucha gente. Hoy
se ha inaugurado el cajero de Cumbres de San Bartolomé, de Enmedio. Cumbres de Enmedio es un municipio el más pequeño de Andalucía, 61 habitantes. Segundo de Andalucía, el más pequeño y menos poblado de Huelva. Bien, 61 habitantes. Allí no había habido nunca un cajero, pero es que no solo no ha habido un cajero, muchísimos vecinos no tenían ni medio de transporte para desplazarse. Sí. Por tanto, le tenían que decir o que le dejaran en la tienda adita o prestado el dinero, o tenían que decirle a un conocido, oye, cuando vayas a Cumbres Mayores, sácame del banco 1.000 euros. Por tanto, eso es hacer, pues lo decía la alcaldesa, lo decía el representante de la Diputación Provincial, eso ha sido hacer felices, y lo están poniendo en muchos pequeños municipios, porque decía antes el señor Cabot que es cierto, la labor de la Diputación tiene que ser atender las necesidades de los pueblos, pero atender sobre todo a los más pequeños. Las limitaciones son la ley 20.000 habitantes, ¿no? Pero es que hay que hacer los pequeños detalles que los pueblos no pueden, esos municipios, y construir, favorecer para que se instalen los cajeros automáticos con dinero en estos municipios. Este número de cajeros que se va a hacer me parece maravilloso. Hacer felices a las personas, porque lo que se trata es de atender a la persona. Julio, ¿qué opinamos de esta medida que se ha puesto en marcha precisamente esta semana? Sin duda muy, muy positiva, y una prueba de que hay políticos que piensan en la gente y no pensando en las urnas, porque son políticas necesarias en todo el mundo rural, singularmente en los municipios más pequeños, ¿no? De zonas un poco más recónditas o por malas decisiones en infraestructura que están más lejanas de los núcleos urbanos donde hay más ciudadanos, ¿no? Concretamente en Andalucía, Antonio, y por eso digo esto, solo el 17% de la población vive en los núcleos rurales, ¿no? Por lo tanto, hacer política valiente, este tipo de cuestiones. Yo recuerdo que copresidí la comisión del COVID, a la que convoqué al presidente del PSOE, de la Diputación de Huelva, a Ignacio Caraballo, que ni siquiera acudió. No acudió ni él ni el resto de presidentes de las diputaciones socialistas. Y una de las decisiones que tomamos, y lo pusimos en las conclusiones, era la necesidad de que, recordemos, ¿verdad?, el confinamiento. Los ciudadanos ya es que no podían salir de la localidad. Y por lo tanto, como nadie podía sacar un dinero al pueblo de al lado tampoco, y no había cajeros automáticos, una decisión de muchas, ¿no? Y sin embargo, el presidente de la Diputación de Huelva ni siquiera acudió a esa comisión, donde hubo otros presidentes que sí pusieron la necesidad y lo que estaban haciendo, por ejemplo, el presidente de la Diputación de Málaga. Y no es la única decisión que ha tomado la Diputación de Huelva en este ámbito, en estos municipios. También sé que ha reforzado el trabajo y el número de interventores y secretarios que de forma itinerante van ayudando técnicamente a los municipios que lo necesitan para desenvolver esos expedientes que están ahí parados y que tan importantes son para el desarrollo del municipio, para desarrollar proyectos, simplemente porque a lo mejor hay una casa, y yo los he visitado, que se está cayendo el techo y necesita un expediente que esté terminado para poder reformarla. Y este tipo de cuestiones pues estaban olvidadas, ¿no? Porque parece, y lo vuelvo a repetir, que ha habido políticos que también han amortizado los municipios porque los han gobernado toda la vida y porque creían que tenían el voto seguro y se han dormido. Y la política y la democracia se defiende todos los días, y en el centro tienen que estar los ciudadanos. Iban donde viven. Bueno, pues sí. Una cosa que añadir yo, Julio, a lo que has dicho también, yo invitaría, se hablaba antes de colores políticos, invitaría a alguien que encontrara alguna discriminación por cuestión política en la instalación de los cajeros. No existe. Claro. Y eso creo que hay que ponerlo en valor también, ¿no? Bueno, pues hablamos finalmente de turismo y hablamos de castañas. José Luis Barragán ha estado este pasado fin de semana disfrutando de la sierra, en un municipio cuyo alcalde lo hemos visto en los anteriores recursos que hemos visto, en Almonaster la Real, un precioso municipio serrano, y tanto en Almonaster como en otras localidades, cuando las visitamos, sus alcaldes y sus gentes nos piden que traslademos la queja y la indignación que sienten cuando muchos de los visitantes se creen que las castañas están allí en el campo para que las coja el que quiera. Yo, sin ir más lejos, hace 15 días, grabando un programa, vi como había varias personas en la carretera cogiendo castañas, que seguro que no eran los dueños del campo, ¿no? ¿Qué llamamiento podríamos hacer para concienciar a la gente en la medida de lo posible de este asunto, José Luis?
Sí, bueno, es cierto que se quejan los propietarios de las fincas, de los castañares, de que se le pues introduce muchas personas para coger no 3 castañas o 8 castañas, sino sacos de castañas que ellos tienen apilados en las fincas para que se lo lleven a pesar, ¿no? Pero bueno, yo he estado este fin de semana en la sierra, que soy un enamorado de la sierra de Huelva, de Aracena y Picos de Aroche. Y... Hay que decir Sierra de Aracena, porque decir Sierra de Huelva no le gusta a todo el mundo en la sierra, yo creo que para nadie. ¿No? Bueno, yo creo, verás, sí. Yo creo que eso también... Yo creo que y está hablamos... bien, y está bien que se diga Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Eso en los últimos años es Sierra de Aracena y Picos de Aroche, porque tradicionalmente ha sido así. Pero yo creo que la sierra se le conoce como la sierra, y en Huelva es la Sierra de Huelva de toda la vida. Pero lo correcto es Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Sí. Digo que he estado allí, que soy un enamorado de la Sierra de Aracena, y daba gusto, ¿no? Había muchísimo turismo, había municipios que estaban llenos, los bares, los campings, los hoteles, en fin, que era un fin de semana que todavía no ha empezado, la temporada alta de la sierra, que empieza ahora, sí. Y sin embargo, pues estaba lleno, porque además yo creo que en los últimos años la sierra, y está aquí el representante del sector turístico de la Diputación, la sierra ha despegado. Ha despegado enormemente. Hombre, ahora empieza su temporada alta, podríamos decir, ¿no? De todas formas, Antonio, la sierra tiene una situación, y la hablábamos cuando volvíamos el domingo por la noche, y es la excepcionalidad, que de viernes a domingo está llena, pero después llega la sierra de lunes a viernes. Es decir, que de lunes a viernes, bueno, pues los pueblos, lamentablemente, porque la gente joven se ha marchado, porque no ha habido durante muchos años empleo en aquella zona, porque, bueno, pues para estudiar los jóvenes se tienen que marchar de allí y ausentar, y es cierto que de lunes a viernes, pues hay que darle a aquello un empujón, ¿no? Pero bueno, esperemos. Y la natalidad. A mí me preocupa mucho que la Sierra de Aracena tiene una edad, los habitantes, muy elevada. Es decir, la natalidad es un problema nacional, es decir, europeo, ¿no? Nacional. Y yo creo que no se le ha dado la suficiente entidad como lo que puede venir dentro de unos años. Y especialmente los municipios de la sierra, es decir, que donde la edad media de los habitantes es muy elevada y hay muy pocos niños. Y me decía el otro día un maestro de Cortegana que había dado clases en Valdelarco. Y dice, bueno, es que en todo el colegio había 8 niños. Pero es que Jabugo tiene los romeros, que también hay... Sí, no recuerdo en qué pueblo, me decía la alcaldesa que gracias a una familia venezolana que se había instalado en el pueblo, esa familia había aportado 3 niños en edad escolar, pues por eso no habían cerrado el colegio, porque claro, tan solo había 8 niños autóctonos y con 8 niños no se podía mantener un colegio abierto, pero gracias a esta familia venezolana, ya digo, bueno, pues se llegaban a los 11 alumnos, y digo, qué problemática, pero claro, así están las cosas y no debe ser fácil encontrar una solución. Y otro tema que nos decían era, y el representante de la Diputación también lo podrá corroborar, es que no encuentran mano de obra para la hostelería en la sierra. Es decir, que hay mucha demanda y sin embargo no encuentran trabajadores. Es decir, oye, yo me gustaría abrir allí un bar, abrir un restaurante, abrir un camping, abrir una pequeña casa rural, pero no se encuentra mano de obra para la hostelería. Una pena. Hay un dato importante, que es que se ha reabierto, como todos conocemos, en las últimas semanas la línea Huelva-Zafra después de años de reforma y tal, y ahora se está notando un pequeño pero significativo repunte de pasajeros, especialmente el fin de semana, de gente que va de Huelva y hace el trayecto hasta Jabugo, y claro, es importante de que estamos viendo el atractivo de la sierra, especialmente el fin de semana, ¿no? Bueno, hasta tal punto que hace 3 fines de semana muchos pasajeros se han quedado en tierra para volver de la sierra desde el Repilao, el Tamujoso y el Monaster, porque bueno, pues el tren venía lleno, ¿no? Y cuando han llegado a Carañas no han podido montarse, porque el tren, bueno, pues ha minorado el tiempo. Pues debe ser un problemón, porque tampoco hay mucho servicio, ¿no? Si pierde ese claro, servicio, pues tendrán que utilizar después, o bien le pondrán un autobús, o tendrán que coger coches particulares. Pero con lo cual, eso quiere decir, Antonio, que el tren en la provincia de Huelva
las personas lo utilizan cuando hay buena disposición. Claro. Sí. Bueno, pues ya que está aquí Emiliano Cabot, el coordinador de la oficina Marca Huelva, no podemos desaprovechar la ocasión para pedirle un balance de lo que ha sido la presencia de Huelva en la World Travel Market y una previsión de lo que será Fitur. Estamos todavía en falta 2 meses casi, todavía queda. Pero Huelva seguro que estará en Fitur, hay que decir, tiene mostrando lo mejor, ¿no? Bueno, pues hemos tenido representación de la agencia, hasta la diputada Ana Delgado como representación de la Diputación y de la Agencia Destino Huelva. Aquí la estamos viendo con el consejero de Turismo, y hemos ido de nuevo a llevar la propuesta de Huelva y a mostrar lo mejor de Huelva, ¿no? Estamos ante una feria que es top mundial, junto con, y europea sobre todo, junto con la Bolsa de Turismo de Lisboa, la Feria de Berlín y Fitur. Tenemos estas 4 ferias que son donde se mueve todo el turismo en Europa, ¿no? Sí. Y hemos llevado una propuesta, como siempre, de la mano de empresas y de la mano de ayuntamientos. Vemos, por ejemplo, aquí conocéis a Elena, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Lepe, ¿no? Y bueno, y además de todo esto hemos hecho una campaña los días desde el 3 al 9 de noviembre. Hemos estado realizando una campaña en 44 pantallas por el metro de Londres, que se llama Érase una vez Huelva. Y bueno, donde se ha hecho un esfuerzo por parte de la Agencia Destino Huelva para mostrar, aprovechando el tirón de la feria, pues los encantos de Huelva, y donde han salido pues imágenes prácticamente de toda la provincia de Huelva que se han mostrado en Londres, ¿no? Y Fitur, pues nada, calentando motores. Fitur lleva un trabajo previo muy importante, de reuniones con ayuntamientos, de propuestas con empresas. Nos van llegando continuamente empresas y proyectos turísticos que quieren mostrarlo y que quieren se quieren presentar en Fitur, y hay una selección, una organización previa que tiene meses. Por lo tanto, sí te digo que ya se está trabajando en Fitur, y bueno, la última semana de enero pues mostraremos lo mejor que tenemos. Y un apunte sobre la sierra, tienes razón, porque hablamos de turismo y la sierra y cuando vamos está todo lleno y parece que todo es muy bonito, ¿no? El turismo es la industria de la felicidad, pero cuesta muchísimo sacar un negocio adelante. Claro. Y hay muchísimos alojamientos en la sierra, hay restaurantes que tienen problemas para subsistir, porque no solo la estacionalidad de lunes a viernes, donde no hay nadie, sino que hay parte del año también donde pues falta gente. Se trabaja muchísimo. Ahora a final de mes tenemos un press trip, que es un viaje de periodistas de salud, para que vean las bondades, para la realización de congresos. Qué buena idea y de esa, acciones en torno a la salud. Ya tenemos incluso un hotel Mindfulness en la sierra, y se está trabajando mucho este tema. Bueno, todas esas acciones que son normalmente, además, que se encaminadas en días laborables, pues lo que se está trabajando, ¿no? Intentar desestacionalizar y movilizar toda esa zona, y probablemente cuando haya todo ese movimiento, pues tengamos menos problemas para encontrar trabajadores, porque las condiciones laborales serán mucho mejores. Que la calidad de vida de la sierra es inigualable. Julio, muchas gracias por haber estado, y el turismo, sin duda, un motor fundamental en la economía de nuestra provincia. 30 segundos. No, sin duda, lo más importante, Antonio, en los últimos años, desde que ahí ha habido un cambio también en la Diputación, es que la estrategia de la Diputación se ha alineado con la de la Junta de Andalucía. Yo fui portavoz de turismo en el Parlamento de Andalucía y ostentábamos esa consejería con Juan Marín como vicepresidente de la Junta, y teníamos muy claro que había por entonces una confrontación que no hay ahora. Entonces ahora los recursos están alineados para que todo lo que tiene Huelva, de la mano de la Junta de Andalucía, de la estrategia de la consejería, que tiene recursos que se ponen a disposición de Huelva, pues se muestren al exterior con la unidad de mensajes y unidad de acción que merecemos y necesitamos. Sí, Pablo, un serrano también de pro, ¿no? La verdad que es que el programa ha ido muy lineal, porque hemos tratado cosas y aspectos que realmente confluyen en esto, ¿no? El tema de las comunicaciones, y el tema también, que lo acabas de comentar tú, y también lo dijimos la última vez que tratamos el asunto aquí, la necesidad de desestacionalizar el turismo y la actividad económica, ligado a este aspecto que es fundamental para la identidad onubense. Pero es que, claro, si retiramos un elemento del eslabón, la maquinaria no funciona, porque lo comentabas tú, además, si hay una falla en el tema de las comunicaciones, pues realmente se puede incrementar la productividad, se puede tener un buen producto, se puede tener un buen turismo, pero si no hay una comunicación adecuada, pues la verdad que todo eso se cae por su propio peso. Y yo creo además que hay un elemento importante en el que hay que recalar. Por parte de determinados grupos políticos, siempre se ha infravalorado, cuando no se ha sido hostil a todo lo que tiene que ver con el entorno rural
rural y con el campo. Es decir, políticas que han ido directamente en contra del campo o como mínimo a ignorarles. Y de aquellos barros, estos lodos. Tenemos un sector importante que puede generar muchísimos empleos, pero que realmente a día de hoy existe muy poco incentivo para que la gente que quiere emprender se quede ahí y la mano de obra tenga unas condiciones laborables lo suficientemente aceptables como para decir, me quedo aquí y no me voy a otro sitio. Con lo cual yo creo que hay dos elementos importantes en lo que hay que reparar. Hay que dar incentivos para que se emprenda en esas zonas, para que esa idea, para que ese negocio no se la lleve a otro sitio, sino se quede ahí. Y luego, lo comentaba además José Luis, y tiene más razón con Santo, el tema de la natalidad. Es que si no hay un relevo generacional, va a llegar un momento pues en el que esa zona fórmulas, se va a despoblar completamente. Habrá que buscar algunas fórmulas para incentivar la natalidad, no solo llevar nuevas tecnologías y tales, sino también la natalidad es fundamental. Julio, un placer tenerte aquí una vez más, muchas gracias. Pablo, lo mismo. José Luis, Emiliano, un placer. La próxima semana, como siempre decimos, volvemos aquí con mucho más en Telenova, Canal Costa, Condavisión y Telejerez. Cuídense, sean felices.